Imagina enfrentarte a un desafío abrumador que parece imposible de superar. Aunque te sientas pequeño ante tus propios obstáculos, hoy puedes aprender cómo incluso el más débil puede encontrar la fuerza para triunfar contra todo pronóstico. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola amigo y amiga, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Soy David y como siempre me acompañan nuestros queridos Kimberly y Johnny. Hola, gracias por esa calurosa bienvenida, David. ¿Cómo están todos? Espero que estén disfrutando este tiempo porque ya comenzamos una nueva aventura. ¿Estás listo, Johnny? Sí, por supuesto. Y déjenme decirles que hoy tenemos una historia que, madre mía, es de esas que te ponen los pelos de punta. Johnny, eso suena algo dramático. Pero tienen razón, amigos. Hoy vamos a hablar de una de las historias más emocionantes del Antiguo Testamento. Exacto, y me encanta porque es una historia que hasta los niños conocen, pero que también tiene lecciones súper profundas para nosotros como adultos. ¿Saben qué me fascina de esta historia? Que David no era un superhéroe de película. Era literalmente un pastor, un chico que cuidaba ovejas. Oye, Johnny, pero antes de meternos de lleno, cuéntenme. ¿Ustedes de niños jugaron alguna vez a ser David y Goliat? Yo sí, y yo siempre quería ser David. Mi hermano mayor siempre terminaba siendo Goliat porque era más alto. En mi casa era al revés. Yo era el menor, así que automáticamente me tocaba ser David. Aunque les confieso que secretamente me gustaba más, porque David era el que ganaba. Bueno, hoy vamos a ver por qué David realmente ganó. Y les adelanto algo. No fue por suerte. Exacto, porque detrás de esa piedra y esa onda había algo mucho más poderoso. Oigan, pero contextualicemos un poquito. Estamos hablando del tiempo donde Saúl ya había sido rechazado por Dios como rey, ¿verdad? Correcto, y David ya había sido ungido por Samuel, aunque todavía no era rey oficialmente. Imagínense el momento histórico tan importante. ¿Y los filisteos? Los filisteos eran como esa molestia constante para Israel, el problema militar número 1. Sí, pero este día particular iba a ser diferente, porque apareció alguien que cambiaría todo el panorama. Como decía el artista Van Gogh, las grandes cosas no se hacen por impulso, sino por la suma de pequeñas cosas. Vamos juntos a aprender una nueva estrategia para triunfar contra todo pronóstico. Si has estado siguiendo con nosotros lo que ocurre en el escenario del Israel antiguo, del inicio de la monarquía, Dios rechaza a Saúl y escoge a David. Y ante esta nueva escena que tenía lugar en los tiempos bíblicos, encontramos un episodio muy especial y muy conocido incluso por aquellos niños que han escuchado historias bíblicas. Esta marcó la historia de Israel. Ellos tenían una dificultad especial con los filisteos, como mencionó Kimberly. Los filisteos eran, podríamos decir, el gran problema militar para Israel. Y en este panorama tan difícil, el texto de la Reina Valera contemporánea nos trae la información concreta sobre lo que estaba teniendo lugar. El texto nos dice lo siguiente, a partir del versículo 4. ¿Lo puedes leer, David? Sí, dice que de las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Imagínate a ti ante un hombre de tal envergadura, más grande que cualquier jugador de baloncesto que hayas conocido. Unas placas de bronce le protegían las piernas. Dice también que llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Y ante esa visión aterradora de ese terrible guerrero, encontramos, por si no fuera suficiente, estas palabras del texto sagrado resonando de modo atronador a nuestros oídos. Cierto, dice, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl.
escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Dijo además el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita. Que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Imagínate lo que tenemos aquí ante nosotros en este escenario de batalla, de guerra entre Israel y los filisteos. Un hombre, un guerrero fuerte, muy bien armado, de altura gigantesca, desafía al pueblo de Israel y dice: aquí quien manda soy yo. ¿No se han dado cuenta? ¡Qué situación terrible! Nadie se presentaba para enfrentar al gigante filisteo. Y el texto continúa mostrándonos en las Escrituras lo que tiene lugar justo después de aquel paralizante episodio. Aparece David en escena. Se nos dice que era hijo de Isaí. En la versión Reina Valera contemporánea se le menciona como Yesé, un efrateo de Belén de Judá, quien tenía 8 hijos, y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá, y siguieron a Saúl. Pero como David era el menor, era quien iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Y tras esta información, el texto dice lo siguiente: escúchalo bien. Dice: durante 40 días seguidos, y a mañana y a tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Los desafiaba constantemente. Entonces un día David recibió la orden de su padre para llevar algunos quesos al comandante de la unidad donde estaban sus hermanos. Y el texto nos informa que David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente al otro, para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los 2 campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. Todos se quedaron muertos de miedo. Todos huyeron aterrados, dice el texto. Bueno, los israelitas sabían que nadie tenía posibilidades de vencer humanamente hablando. Pero comenzó a correrse el comentario de que Saúl daría su hija en matrimonio al que enfrentara al gigante filisteo y quedaría exonerado de todo impuesto, él y toda su familia. Y entonces David se enteró de ello. Justo después, su hermano lo encontró y lo vio hablando con los soldados, por lo que se mostró indignado y lo reprendió. Y entonces, ante tal situación, fíjate bien, David, lleno de coraje, se aproxima a Saúl y le dice lo siguiente, conforme vemos en el versículo 32. Ese texto señala que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Saúl entonces desaconseja a David y dice, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Así que David presenta su currículum y le dice, mira, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Y agrega David, no importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Ante esto, Saúl aceptó el desafío de David. De inmediato intentaron ponerle una armadura de guerrero, pero vio que aquello no le funcionaba. Entonces el texto nos habla sobre lo que pasó a continuación. Dice que David desechó esos arreos militares y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido.
Entonces el filisteo le gritó a David: ¿Soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó: ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Y ante tal desafío, David dice la verdad teológica más importante de este combate y afirma: Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y probablemente conoces bien lo que ocurrió después. El texto bíblico narra que ante esa circunstancia, David, con mucho valor, y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, éste rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y, sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo, y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Y nos dice el texto que los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Zagarayín, Gat y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Así fue como David, con su coraje y su confianza en Dios, consiguió vencer la batalla más impresionante de la historia bélica del Antiguo Testamento, un auténtico desafío de altura frente al gigante, venciendo a pesar del tamaño del poderoso Goliat, que confiaba en sus dioses falsos, en su poder, y que con ello, en realidad no podía desafiar al ejército del pueblo de David. Johnny, vemos que David consiguió la gran victoria y mostró que sus cualidades personales, psicológicas y espirituales, así como su entrenamiento, ya surtían su efecto en su propia vida. Cierto, veremos que esto va en dirección contraria a lo que alguien pudiera imaginar, pues la apariencia, el poder, aquello que atrae a los ojos humanos, no es decisivo para las batallas de la vida. Claro, porque David priorizó su relación con Dios. David priorizó la importancia que le daba a su propio trabajo. David priorizó aquello que valía la pena. Bien dicho, Kimberly. Su experiencia de vida, su coraje y su confianza en Dios le dieron la victoria. Él demostró que, de hecho, quien le había dado la victoria había sido el mismo Dios que le había escogido. Aunque a simple vista pareciera que no fuera posible esperar demasiado de aquel joven que aparentemente no mostraba demasiado, David demostró con claridad lo que de hecho importa: confiar en Dios. Y es que en realidad no hay desafío demasiado alto para el Dios Altísimo. ¿No te parece interesante lo grande de Goliat? Casi 3 metros de altura. O sea, yo quizás le llegaba a las rodillas. Y no era solo alto, ¿eh? Su armadura pesaba 55 kilos. ¡55 kilos! Yo peso menos que su armadura. ¿Qué otras cosas te parecen interesantes de esta historia? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y recuerda enviarnos cualquier comentario relacionado con este episodio o sobre ti. No olvides solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Seguimos con el recorrido del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Ahora llegamos al tiempo de las preguntas. Las hay de todos los tamaños, grandes, pequeñas. Y esta es la primera, Johnny. ¿Era David un guerrero o no lo era? Mira, en el capítulo 16, en el versículo 18, dice que era un hombre de guerra. Pero después, en el capítulo 17, parece que no era una persona muy conocida, sino que cuidaba de ovejas.
¿cómo resolveremos esa aparente contradicción? Bueno, David, a ver cómo hago para dar una respuesta pequeña para una pregunta tan grande. Pero sin tirar piedras, ¿eh? Por supuesto, aquí solo lanzamos preguntas y respuestas. Pues bien, en verdad que el versículo 18 del capítulo 16 señala de manera muy clara que David era un guerrero valiente. Y después, cuando va a luchar contra Goliat, Saúl dice: mira, Goliat es un guerrero experimentado y tú eres apenas un jovenzuelo. ¿Cómo debemos entender esto? En primer lugar, es importante destacar aquí quién fue el que dijo que David era un guerrero. Bueno, en realidad Saúl estaba buscando a alguien que tocara el arpa y entonces uno de los oficiales, seguramente una persona de la región de David, dice que conocía un hijo de Isaí que sabía tocar el arpa y que también era un guerrero valiente. Entonces observa bien lo que se concebía como un guerrero valiente en aquel contexto de ciudad pequeña, en opinión del oficial. El asunto dependía de ciertas condiciones. A veces tienes una persona que es muy capacitada en su campo, pero para un nivel mayor, internacional, esa persona no tiene la misma relevancia. Eso había que tenerlo presente ante Goliat, el campeón mundial de los pesos pesados, el grandulón poderoso de casi 3 metros de altura. Es en ese sentido que Saúl lo compara con los guerreros del ejército y David no tenía experiencia suficiente. Por lo tanto, si observamos quién está hablando en primer lugar y después el contexto del escenario donde las cosas están teniendo lugar, nos damos cuenta de que el texto no se contradice. Ya veo, es posible resolver este problema sin conflictos. Bueno, eso está bien si deseamos entender el asunto. No obstante, alguien podría pensar lo siguiente: vaya, tú te dedicas a ir detrás de ovejas por el campo y ahora te presentas como todo un Godzilla. ¿Cómo enfrentarás eso? Muy buena pregunta. David, ahora has tocado un asunto muy importante. Has tocado el arpa. Y esta arpa, esta música, ¿qué clase de encanto producía que era capaz de ahuyentar un espíritu maligno? ¿Es que el demonio tiene miedo de la música o era el arpa la que tenía algunas notas con otros efectos? Muchachos, vamos a buscar la nota correcta para contestar esta pregunta que resuena en nuestros oídos. En realidad, esa cuestión es un tanto misteriosa, porque de hecho existe en el ser humano una dimensión de relación entre lo que es espiritual y lo que es psicológico, y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de identificar correctamente cómo tiene lugar esa relación. Lo que descubrimos es que una persona con problemas espirituales serios generalmente tiene consecuencias y resultados psicológicos. Y a veces los problemas psicológicos también pueden abrir la vida de una persona a una influencia espiritual inadecuada. Cierto. Lo que ocurre es que David practicaba aquí una especie de musicoterapia. Así que él tocaba de tal manera que Saúl se calmaba, lo que le ayudaba en esa situación con el espíritu malo. Los intérpretes liberales que no creen en la existencia de un ente espiritual creen que esa sería una prueba de que las cosas serían puramente psicológicas, algo desvinculado con la realidad. Entonces, ¿cómo es que el espíritu huye de la música? Podemos decir que este texto sigue siendo un tanto misterioso porque no estudiamos lo suficiente esa relación, pero la llave del camino está exactamente en ese vínculo entre lo que podemos denominar como elemento espiritual y elemento psicológico en el ser humano. De acuerdo. Es un argumento muy razonable. Pero ahora dejemos al complicado Saúl a un lado y volvamos con el grandulón Goliat. ¿Cómo es posible que un hombre midiera casi 3 metros de altura? Esto no es posible. A lo mejor es que hay una exageración aquí. ¿Será que se está sobredimensionando al adversario? ¿O es que la medida no se tomó correctamente? Pues bien, miremos de cerca lo que pasa aquí. En la versión antigua tenemos la medida de 6 codos y un palmo. Para ahí, Johnny, explícanos primero qué es un codo. Bueno, en la Biblia el codo es la parte del brazo de una persona que va desde el codo propiamente dicho hasta la punta de la mano. El codo de los hebreos medía aproximadamente unos 44 centímetros y medio, redondeando hasta los 45. Así que si hacemos las cuentas, tenemos un aproximado de 2 metros y 90 centímetros. Es una altura considerable. Lo cierto es que hoy no es difícil encontrar, por ejemplo, en el baloncesto o básquet y también en el voleibol, gente que mide fácilmente entre 2 metros y 20 centímetros, o incluso 2 metros y 30 centímetros. Ciertamente hay personas que llegan hasta los 2 metros 50 e incluso a los 2 metros 60. Así que no es una exageración los 2 metros 90. Y para que entendamos por qué era posible, las tradiciones antiguas, historias de varios pueblos,
hablan de gente muy grande. Tenían la idea de que en el pasado hubo personas muy altas. Ellas aparecen en diversas tradiciones. Así que es probable y razonable que Goliat fuera realmente una persona con esas medidas. Eso no está lejos de la realidad. Tenemos incluso el caso de Og, rey de Basán, cuya cama medía 4,5 metros. Por lo tanto, aunque la altura es muy grande, es plausible. Muy bien. Para terminar con nuestra curiosidad y para entender mejor la porción bíblica que recorrimos, al final del capítulo 17 encontraremos algunas dificultades en el texto. ¿Cómo es que David llega a Jerusalén con una cabeza? ¿De dónde ha salido Jerusalén en ese contexto? Y otra cuestión, Saúl ya no conocía a David en el capítulo 16. ¿Cómo es que ahora en el final del capítulo 17, en el versículo 55, él pregunta, ¿quién es el padre de ese muchacho? Pues bien, David, esas son descripciones interesantes en el texto. Incluso muchos intérpretes, críticos de la Biblia, sugieren, por ejemplo, que un texto no tiene nada que ver con el otro, que habría sido escrito por una persona en una época mientras el otro se escribió después para ser añadido posteriormente al primer escrito, porque el texto habla de Jerusalén, que se convierte en el centro cultural y religioso del pueblo más tarde. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esa dificultad? Bueno, algunos estudiosos sugieren que cuando el texto dice que David lo hizo en Jerusalén, significa que Jerusalén no está totalmente ocupada por los jebuseos, porque él conquista Jerusalén. Se refiere a una pequeña parte de la ciudad, algún lugar al que tenía acceso en las cercanías, en la parte externa, donde decidió guardar la cabeza de Goliat. La mención del lugar tiene relevancia teológica posteriormente, eso es verdad. Ahora, el hecho de que veamos a Saúl diciendo que no conoce a David cuando ya lo había escogido para trabajar con él, es algo que levanta algunas controversias. Pero hay una posibilidad bastante razonable de que Saúl no conociera a David de una manera muy detallada. Así que cuando David hizo lo que hizo, digamos que lo que pidió Saúl fue su ficha, su expediente completo para conocer a fondo su currículum. Al fin y al cabo, se iba a casar con mi hija. Sí, Saúl es el rey y le toca lidiar con mucha gente. Así que aquí es cuando él realmente se dispone a querer saber con detalle quién es ese joven. Es lo que pasa en cualquier empresa. El jefe a menudo no conoce a todos sus empleados al detalle y es después de que ocurre algo cuando quiere saber con quién está lidiando. De acuerdo, Johnny. ¿Cómo resumimos esta misión de hoy? Muy fácil. Estuvimos recorriendo el capítulo 17 del primer libro de Samuel y hemos visto un desafío de altura, un desafío que fue logrado por el Dios Altísimo. Hemos recordado la gran victoria sobre el gigante Goliat. Esa fue la gran conquista del rey David cuando todavía era joven. ¿Y qué es lo que aprendemos con esta batalla victoriosa, con esta conquista tremenda? La gran verdad es que la dependencia de Dios lo es todo. El texto varias veces señala que la clave de David es enseñar que aquel gigante era un filisteo que desafiaba a los ejércitos del Señor. Él había estado ofendiendo a Dios. David también afirmó que había sido enseñado por el Señor y que fue Él quien lo bendijo en su trayectoria. El que depende de Dios es el gran victorioso, a diferencia del que confía en su propia fuerza. No te olvides de ello. Finalizamos por hoy. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. No olvides visitar nuestro sitio web mision66.org. mision66.org para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Testimonio de Elizabeth. Hola hermanos desde Venezuela. Les escribo desde Los Teques, Estado Miranda, en la localidad de Los Alpes. Ayer por casualidad encontré la página y por fin pude escuchar la transmisión. Es genial que dejen el audio en la web, así puedo consultarlo y hasta descargarlo para compartirlo con otros. De hecho, gracias a su programa, pude llevarle la palabra a mi tío, quien no tiene acceso a Internet. También le compartí el libro Misión Mateo, que me ha sido de gran ayuda.